Grupo Imagen presenta. ...2024, año de contrastes, divergencias y parteaguas en la vida nacional. Un año difícil que nos dejó imágenes desgarradoras, pero también la esperanza de un futuro prometedor. Somos Cristal Mendívil y Pascal Beltrán del Río, y lo invitamos a que nos acompañe en este recorrido que hemos preparado para usted. México fue testigo el domingo 2 de junio de las elecciones más grandes de su historia. 98 millones de potenciales votantes tuvieron la oportunidad de participar, incluidas las personas en el exterior y en prisión preventiva. Fueron más de 20,000 cargos públicos los que estuvieron en juego, entre ellos la presidencia de la República, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, la jefatura de gobierno y 8 gubernaturas. Fruto de esta elección histórica, Claudia Sheinbaum se erigió como la primera mujer presidenta de México. Arrasó en las urnas con el 59% de los votos sobre Xóchitl Gálvez, quien consiguió un 27%, más de 30 puntos de ventaja. Una elección marcada por la participación activa de las mujeres. Me comprometo a que no les voy a defraudar por primera vez en 200 años. Las mujeres lleguemos a la presidencia de la República. No llegó sola, llegamos todas, afirmó en su mensaje triunfal en el Zócalo capitalino. El 1 de octubre juró a los 61 años como la primera jefa del Estado mexicano y recibió la banda presidencial nada menos que de otra líder histórica de la izquierda, la maestra Ifigenia Martínez. México también enfrentó las elecciones más violentas de su historia. 34 aspirantes fueron asesinados, de acuerdo con datos de la consultora Integralia. Pero la cifra se eleva a 231 homicidios si se consideran también las muertes de funcionarios, exfuncionarios, familiares y víctimas colaterales de los políticos. Uno de estos crímenes ocurrió el 29 de mayo en Coyuca de Benítez, Guerrero, cuando el candidato a presidente municipal, Alfredo Cabrera, recibió 2 disparos en la nuca durante su cierre de campaña. Cayó el capo de capos. El 27 de julio fue detenido en El Paso, Texas, Ismael El Mayo Zambada, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Todo apunta a una elaborada operación encubierta por parte de Estados Unidos para detener al cofundador del cártel de Sinaloa. De acuerdo con la carta que él redactó, el hijo del Chapo Guzmán lo habría traicionado para subirlo al avión que lo llevó ante las autoridades norteamericanas desde Sinaloa. Zambada, de 76 años, enfrenta cargos por narcotráfico, crimen organizado y por formar redes de fabricación y tráfico de fentanilo. La detención del Mayo Zambada desató la violencia en Sinaloa. Desde entonces se han registrado balaceras, enfrentamientos, bloqueos, quema de negocios, levantones en distintos puntos del estado que han dejado cerca de 360 muertos. La pugna entre los llamados Chapitos y la Malliza obligó al despliegue de unos 1,000 elementos del ejército para pacificar al estado. El 15 de septiembre y 26 de octubre han sido los días más violentos, con 14 asesinatos cada día. De lo más alto del poder a la prisión. Genaro García Luna fue sentenciado el 16 de octubre a 38 años de cárcel por sus vínculos con el narcotráfico. Un jurado de Nueva York lo encontró culpable de recibir millonarios sobornos del cártel de Sinaloa para introducir droga a Estados Unidos cuando era director de la extinta Agencia Federal de Investigación y luego como secretario de Seguridad Pública. No voy a condenarlo de por vida, voy a dejarle un poco de luz al final del túnel, le dijo el juez Brian Cogan al notificarle su sentencia. 2024
2024 fue testigo de la violencia que vive Acapulco. A principios de marzo se hicieron virales un par de videos donde presuntos extorsionadores amedrentan a los transportistas del puerto. A palos y golpes les exigen cobro de piso y que reporten sus actividades en las rutas. Choferes, checadores, despachadores, taxistas son sometidos de manera violenta. Les exigen un pago de entre 150 y 300 pesos diarios por unidad para no castigarlos. El 20 de octubre, 2 sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron al padre Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Lo emboscaron cuando conducía su vehículo después de oficiar una misa. Tenía 51 años, era un férreo defensor de las comunidades indígenas. Su activismo causó incomodidad, ya que llegó a recibir diversas amenazas de muerte desde el 2021 al involucrarse en conflictos entre diversas comunidades. El autor material del crimen fue detenido. Nosotros vamos a seguir movilizándonos, nosotros seguimos arriesgando nuestras vidas, pero le pedimos a Dios que ellos hagan su trabajo, que ellos de verdad tomen en serio en defender la vida del pueblo. La noche del 9 de noviembre, hombres armados irrumpieron en el bar Los Cantaritos en el centro histórico de Querétaro y asesinaron a 10 personas. 13 más resultaron heridas. El comando iba por Fernando González Núñez, alias La Flaca, líder de Plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Querétaro. Previo a la balacera, el sujeto había publicado 2 fotos en sus redes sociales, por lo que los sicarios lograron ubicarlo y asesinarlo. Al día siguiente, el 10 de noviembre, otra masacre ocurrió en un bar, pero del Estado de México. Hombres armados dispararon contra los clientes del Bling Bling en Cuautitlán Izcalli. 6 personas murieron, entre ellas un menor de edad, y otras 5 resultaron heridas. El ataque habría ocurrido por la disputa entre células delictivas para hacerse del control del establecimiento. Ismael N., alias El Bucanas, líder de un grupo criminal, es señalado de ordenar la masacre y fue detenido tras un operativo en Puebla. En Tabasco, la madrugada del 24 de noviembre, hombres armados ingresaron al Debar y asesinaron ahí a 6 jóvenes e hirieron a 10 más. El ataque ocurrió en la zona hotelera de Villahermosa alrededor de las 4 de la mañana. Los clientes buscaron refugiarse en los baños, el suelo y detrás de las barras. Las autoridades estatales descartaron que este multihomicidio tenga relación con el crimen organizado. Un coche bomba estalló la madrugada del jueves 24 de octubre frente a la comisaría de Acámbaro, en Guanajuato. 3 policías resultaron heridos. De forma casi simultánea, otro vehículo cargado con explosivos detonó en el municipio cercano de Jerécuaro. Este segundo ataque no dejó lesionados, solo una patrulla incendiada y varias fachadas de comercio dañadas. La Fiscalía General de la República atrajo ambas investigaciones y ningún grupo delictivo se adjudicó los estallidos. El 2024 fue un año de temperaturas extremas. 5 olas de calor azotaron a México, lo que causó la muerte de 155 personas. Tamaulipas y San Luis Potosí registraron cerca de 50 grados centígrados. La Ciudad de México batió el récord del 7 de mayo, cuando el termómetro marcó 34.7 grados. Las 210 grandes presas del país vieron mermado su nivel de agua. El caso más extremo fue el embalse Vicente Aguirre en Hidalgo, que llegó al 1% de su capacidad. Los lagos de Pátzcuaro, Cuitzeo, Chapala y la laguna de Zumpango prácticamente se secaron. El sistema Cutzamala estuvo a 7 días de su colapso total. La brutalidad del estiaje provocó la muerte de aves silvestres y monos aulladores. Prácticamente caían de los árboles al morir por el golpe de calor. Y del calor extremo a las lluvias. Todavía no acababa de reponerse Acapulco de los embates del huracán Otis cuando John azotó el puerto. Primero pegó como huracán categoría 3 el lunes 23 de septiembre en Guerrero. Luego se degradó a tormenta tropical y volvió a golpear al Pacífico mexicano 4 días después. La zona Diamante, el aeropuerto y 19 colonias quedaron devastadas por el agua. Las imágenes eran desoladoras. Cientos atrapados en techos y azoteas. En tan solo 4 días cayó la lluvia de todo un año, esto a decir de los expertos.
El balance final es de 700 casas dañadas, 270,000 afectados y 23 fallecidos. Otros fenómenos como Alberto, Beryl, Rafael, Milton, Christy y Helen también castigaron severamente al territorio nacional. Agua contaminada, Yuriria Sierra le traerá más adelante los sucesos que marcaron a la Ciudad de México en 2024. Ciudades muchas, pero como la Ciudad de México, poquititas. Rentas, balas, agua contaminada marcaron este año a la capital chilanga. Yo soy Yuriria Sierra, acompáñeme en este recorrido de 365 días. Ícono de la lucha política y de los movimientos sociales, territorio incuestionable de la izquierda mexicana. La Ciudad de México se consolidó en este 2024 como bastión indiscutible para Morena, con el triunfo de Clara Brugada Molina como jefa de gobierno. Una victoria sobresaliente y avasallante de la exalcaldesa de Iztapalapa. Ganó con el 51.9% de los votos, mientras que su más cercano rival, el panista Santiago Taboada, logró solamente el 38.8%. Es tiempo de mujeres, insistía en campaña, y con su triunfo y el de Claudia Sheinbaum en la presidencia, por primera vez en la historia, 2 mujeres encabezan los cargos de elección popular más importantes de toda la República. En las alcaldías, Morena también arrasó el domingo 2 de junio en la Ciudad de México. El partido Morena consiguió el triunfo en 11 de las 16 demarcaciones y logró recuperar 4 que había perdido en 2021. Se trata de Tlalpan, Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. La coalición opositora integrada por el PAN, PRI y PRD se impuso en Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán. Y la alcaldía Cuauhtémoc, la elección tuvo que irse hasta los tribunales. Alessandra Rojo de la Vega, de la coalición opositora, ganó con 46.7% de los votos. Esto sobre la morenista Katy Monreal, quien obtuvo el 42.5%. Sin embargo, la hija del diputado Ricardo Monreal impugnó la elección y logró un recuento parcial de votos que reafirmó el triunfo de Rojo de la Vega. Volvió a impugnar y esta vez el Tribunal Electoral Capitalino anuló los comicios por violencia política de género. Ante esto, la candidata opositora acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien puso fin a la disputa y confirmó su triunfo como alcaldesa en Cuauhtémoc. Por cierto, que unas semanas antes de la elección, Rojo de la Vega, víctima de un atentado. Eran los últimos días de marzo, el calor, sofocante. Había que hidratarse, pero los vecinos de Benito Juárez no tuvieron esa suerte, ya que el agua de la llave estaba contaminada. En 9 colonias había reportes de que el Vital Líquido presentaba un olor similar al de la gasolina y tenía una sensación así como aceitosa. La del Valle, Nápoles, Narvarte, Nochebuena fueron las zonas más afectadas. Los vecinos tuvieron que bloquear la avenida de los Insurgentes porque las autoridades capitalinas y el ejército instalaron plantas potabilizadoras y repartieron agua con pipas y garrafones. El entonces jefe de gobierno
gobierno, Martí Batres, reconoció más tarde que el líquido presentaba un contaminante perteneciente a la familia de los aceites y lubricantes. Y gran noticia, regresó la licencia permanente a la Ciudad de México. Luego de 20 años de que dejara de emitirse, la jefa de gobierno Clara Brugada anunció que el documento estaría de vuelta, por lo que el 16 de noviembre comenzó el trámite en un macromódulo instalado en la Magdalena Mixhuca. Tiene un costo de 1,500 pesos y se aplica un examen de conocimientos cuando se trate del trámite por primera vez. Quienes ya tienen licencia por 3 años podrán solicitar su cambio a la versión permanente. Cabe destacar que estará disponible solo hasta diciembre de 2025, ya que se trata solamente de un periodo de prueba. Posteriormente se analizará si conviene o no continuar con esta emisión. Y bueno, vaya momentos de pánico que se vivieron en el metro Tacubaya de la Ciudad de México. El 19 de noviembre, un sujeto visiblemente alterado ingresó al andén de la línea 7 y apuñaló a 4 personas. Después amenazó con atentar contra su propia vida y se arrojó a las vías. Pero el convoy se detuvo y lograron por supuesto, parar este intento de suicidio. Los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales y el joven agresor al Ministerio Público. Y luego de permanecer cerrada por casi 3 años, el 30 de enero abrió en su totalidad la línea 12 del metro en su tramo elevado. La línea dorada tuvo que ser reconstruida entre las estaciones Tezonco y Olivos tras el colapso del 3 de mayo de 2021 que dejó 26 personas fallecidas y decenas de heridos. De igual manera se tuvieron que intervenir y reforzar traves y columnas para asegurar su buen funcionamiento. Por cierto, este año le dijimos adiós al emblemático boleto del metro. Tras casi 55 años de acompañar a los usuarios, terminó su etapa de funcionamiento para dar paso a la tarjeta de movilidad integrada. El 29 de enero se puso a la venta en taquillas el último tiraje que constó de 14 millones de cartoncitos. Esta edición especial alude a los primeros diseños que emitieron tras su inauguración, la inauguración del metro en 1969. ¿Qué tal? Y un cortocircuito obligó a suspender el servicio del tren suburbano en el tramo Lechería-Cuautitlán la noche del 1 de noviembre. De acuerdo con los usuarios, un estruendo detuvo el trayecto del convoy y posteriormente se registró una serie de chispazos en el cableado de la unidad. Los pasajeros tuvieron que salir por las puertas de emergencia y caminar sobre las vías para ponerse a salvo. Y la Ciudad de México estrenó nueva ruta de cablebús. El 24 de septiembre fue inaugurada la línea 3 que va de Santa Fe hasta Los Pinos. Con 6 estaciones y 71 cabinas, recorre 5.5 kilómetros en aproximadamente 40 minutos y cuenta con capacidad para transportar hasta 36,000 personas todos los días. También se inauguró la 4ª sección del Bosque de Chapultepec, que busca ser un polo de desarrollo ambiental y cultural. Incluye una nueva sede de la Cineteca Nacional. ¡Víctor Morales Figueroa! ¡Presente! ¡Comisario jefe! ¡Víctor Morales Figueroa! ¡Presente! Y el domingo 21 de julio asesinaron al comisario Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y de Operaciones Especiales de la Policía Capitalina. Su trabajo era investigar, planear y resolver los crímenes de mayor impacto en la Ciudad de México. El homicidio se registró en Coacalco, en el Estado de México, lugar donde el mando tenía su casa habitación. El sujeto se acercó mientras hacía compras en una pollería y le disparó en 6 ocasiones. 3 personas han sido detenidas por este crimen. La líder de los comerciantes ambulantes, diputada local y suplente y activista de la comunidad LGBTQ+, Diana Sánchez Barrios, fue herida de bala tras un ataque armado en pleno corazón de la Ciudad de México. En específico, en la calle de Motolinía, en el centro histórico. La tarde del 17 de octubre, un sujeto se le emparejó a ella y a sus 3 acompañantes para dispararles a quemarropa. 2 de sus familiares murieron y 3 personas han sido detenidas hasta el momento por este atentado. Se les vincula con el cártel Unión Tepito.
Y fíjese, ese mismo día otro atentado sacudió a la Ciudad de México. 2 sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra la abogada Oralia Pérez Garduño sobre la avenida Cuauhtémoc en la Roma Sur. Con heridas graves intentó alejarse de sus agresores, pero perdió el control de su camioneta y terminó estrellándose contra el muro de viaducto Miguel Alemán, donde lamentablemente perdió la vida. Oralia Pérez era abogada con 20 años de experiencia, reconocida por trabajar en casos de alto perfil y brindar asesoría gratuita a mujeres en situación vulnerable. El 16 de abril fue detenido Miguel en la colonia La Cruz, alcaldía Iztacalco. Había agredido sexualmente a su vecina, María José, una joven de 17 años, pero al darse cuenta la madre de la menor, el agresor las acuchilló a las 2. María José murió y su mamá resultó también herida en este atentado. El sujeto intentó escapar, pero sus vecinos lo detuvieron al escuchar los gritos. Las autoridades catearon la casa y encontraron restos humanos, libretas, identificaciones oficiales, rastros hemáticos. Se trataba de un presunto feminicida serial. Miguel, de 39 años, era químico laboratorista y se le relaciona con al menos otros 6 feminicidios. Incluso en sus redes sociales presumía fotografías con algunas de sus víctimas. Adiós a la diva del cine, del teatro y de la televisión. Más adelante, Gustavo Adolfo Infante le tendrá los sucesos que sacudieron a la farándula de nuestro país a lo largo de este año. Damos pie a un recorrido por el 2024, plagado de información llena de buenas y no tan buenas noticias. Un año en donde el éxito y el escándalo estuvieron a la orden del día. Soy Gustavo Adolfo Infante, acompáñame por este recorrido por el 2024. Estoy atrapada y no tengo salida entre lo real y mis fantasías. Las figuras del espectáculo no se salvaron de ser parte de los líos legales. Tal es el caso de Ana Bárbara, quien interpuso una demanda en contra de su propio hermano Francisco por supuesta violencia familiar, luego de que se mantuvieron en disputa por el tema musical Fruta Prohibida, además de que la cantautora fue objeto de presuntos señalamientos y ofensas que hizo en su contra. Que eres fruta prohibida. Quien también se vio envuelto en líos legales fue el influencer conocido como Fofo Márquez, y el pasado mes de julio fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio tras golpear brutalmente a Edith Márquez afuera de un estacionamiento en el Estado de México. Sin lugar a dudas, este año fue el de los más accidentados. Tuvo tropezones. Algunos de ellos estuvieron protagonizados por Alejandra Guzmán con su caída en el aeropuerto de la Ciudad de México. Una caída que tiempo después la reina de corazones responsabilizó. ¿Quién creen? A los reporteros. Señores, a un lado, por favor, ya. Respete. Ya, dame permiso, por favor. Belinda no se quedó atrás y sufrió una caída en un desfile de moda realizado en París, aunque la cantante tomó con humor su caída e incluso hasta compartió sus propios memes. Quien también resbaló y en pleno concierto fue la cantante Olivia Rodrigo, quien preocupó a sus fans luego de caer en el escenario. Sin embargo, Rodrigo se levantó inmediatamente y continuó con el show. Sin lugar a dudas, hubo tropezones y tropezones. Los que dieron de qué hablar a lo largo del último semestre del año fueron Gabriel Soto e Irina Baeva, quienes protagonizaron una auténtica obra de teatro con su ruptura.
Mientras Gabriel Soto anunció su separación a través de un comunicado, la rusa argumentaba que ella no estaba enterada, pero eso sí, aseguró que hubo bodorrio y hasta se vistió de blanco. Pero esta no fue la única sorpresa, pues aunque se decía ya estaban separados, tiempo después fueron vistos juntitos, como en los viejos tiempos. A esta lista se sumaron Cristian Nodal y la cantante argentina Cazzu, quienes decidieron separar sus caminos a pesar de tener una hijita juntos. Cazzu procuró no dar declaraciones y por su lado Nodal, al parecer, superó rápido la ruptura por la llegada de un nuevo amor. Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla. A mí, cuando me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta, ¿hay alguien más? La respuesta fue no. Y yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió. Yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón. Y ya que estamos hablando de Nodal, no solo logró consolidarse como uno de los más grandes exponentes del regional mexicano, sino que también se colocó como una de las figuras del espectáculo más polémicas del 2024. Y no es para menos, pues junto con Ángela Aguilar protagonizaron la boda del año, y no por glamorosa o concurrida, sino porque a pesar de mantenerla en secreto con esta, confirmó los rumores que había sobre su relación. Para septiembre de este año, Sofía Castro y Pablo Bernot decidieron casarse por el civil aquí en la Ciudad de México, y 2 meses después eligieron San Miguel de Allende para echar la casa por la ventana y celebrar su boda religiosa, que por cierto duró 4 días la pachanga. Estamos muy felices, muy emocionados, gracias de verdad por venir. Yo los quise hacer parte de esto porque siempre han sido parte de mi vida, de mi carrera. Asimismo, la cantante Natalia Jiménez se casó con Arnold Hempkins en un día que fue mágico para la pareja y eligieron tierra tapatía para decirse sí acepto. La emotividad fue parte del año. Por ejemplo, uno de ellos fue el reencuentro entre Mario Besares y Paul Stanley en un reality show donde se dio este acercamiento que les llevó poco más de 25 años. De verdad se me hicieron las piernas como chicle y me quedé congelado, y cuando me dice esas bellas palabras y no aguanté el llanto, porque Paul significa para mí, es una parte de mi vida, caray. Parte de mi vida, que después de 25 años nos volvamos a reencontrar frente a frente. A pesar de su complicada relación en el pasado, Victoria Rufo y Eugenio Derbez causaron polémica por su emotivo reencuentro debido al nacimiento de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez, y su novia Paola Dalai. Pues eventualmente, ya sé que quieren el chisme, claro. Eventualmente coincidimos, nos dimos un abrazo. Vicky, ¿y tú? Pues sí, claro, Muy bien. fue el momento Pues sí. de la unión. Y honor a los que honor merecen, las personas que este año partieron, pero a pesar de ello dejaron un legado en este plano. Roberto Palazuelos Rosenberg fue de las primeras personas en dejar este mundo el 4 de enero del presente año. Su partida dejó un gran vacío en personas como su hijo, el diamante negro Roberto Palazuelos, y en sus seres queridos. Siendo parte de la familia de Imagen Televisión, Vero Tucent nos dejó un vacío en el corazón luego de perder una muy difícil batalla en contra del cáncer de mama. Mientras que en Monterrey, en el mes de septiembre, André Marín fue otra de las personalidades que fallecieron este año. El comentarista deportivo sorprendió a propios y extraños con su muerte, dejando un legado en el mundo deportivo. ¿No será eso cobardía? Este año,
2024 que está por culminar nos arrebató a la última diva del cine de oro mexicano. Falleció el 28 de noviembre y su partida paralizó a México y al mundo entero por su importancia dentro del cine nacional e internacional. Sin duda, la muerte de la inspiración de Diego Rivera o Luis Buñuel causó y sigue causando hasta el día de hoy gran tristeza para sus seres más cercanos y para sus fanáticos, pero a pesar de ello su recuerdo va a vivir en las pantallas, en sus obras de teatro y también en sus familiares. Silvia Pinal. Para nosotros un regalo de Dios poder estar con ella hasta el último aliento. Poderla haber visto trascender de una manera en paz, tranquila y bella, como siempre fue su vida y como siempre fue ella. Fallece una de las cantantes, de las intérpretes más poderosas que ha habido en la música mexicana. Pero además muere una gran amiga, una gran charladora, una extraordinaria mujer, compañera y amiga de todos nosotros, que ella tomaba bandera para defender a los suyos, pese a quien le pese. Es una mujer que deja una honda huella, un vacío en el mundo de la música, en el mundo de su familia y en el mundo de la gente que quisimos y que queremos a Dulce. En paz descanse y hasta siempre, Dulce. Hasta aquí nuestro reporte 2024. No se vaya porque al regresar Pablo Carrillo estará con toda la adrenalina de los deportes 2024. El año 2024 ha sido un periodo de significativos cambios y desafíos en el ámbito de los negocios, la economía y las finanzas. A continuación le presentamos las notas más destacadas en 5 temas claves que han marcado el rumbo de este 2024. Primero, el peso mexicano pierde casi 20% de su valor en 2024, impactado por las elecciones en México y en Estados Unidos. En el transcurso de este año, el peso mexicano ha experimentado una depreciación significativa frente al dólar estadounidense, perdiendo aproximadamente el 20% de su valor desde inicios de 2024, alcanzando un valor de 20 pesos con 2 centavos por dólar. Este fenómeno ha sido impulsado por una serie de factores económicos, políticos, destacando las elecciones presidenciales en nuestro país y en Estados Unidos como catalizadores clave de esta volatilidad. Fluctuaciones del tipo de cambio en el año comenzaron con una fortaleza del peso. Particularmente en enero el tipo de cambio se ubicaba en 16 pesos con 89 centavos por dólar. Durante el primer trimestre del año pasado, o de 2024 más bien, alcanzó niveles bajos no vistos en varios años, ubicándose hasta en 16 pesos con 54 centavos por dólar a finales de marzo. Sin embargo, el impacto electoral en las elecciones presidenciales de México y de Estados Unidos jugaron un papel crucial en las fluctuaciones. En nuestro país, con el arribo de Claudia Sheinbaum, la volatilidad se generó sobre todo por la composición en ambas cámaras, en donde el partido en el poder tiene mayoría que le permite hacer cambios constitucionales, y estas propuestas aumentaron la presión sobre el tipo de cambio. Después, el 5 de noviembre, la victoria de Donald Trump sobre Kamala Harris generó incertidumbre significativa debido a las posturas proteccionistas del candidato republicano, que ha amenazado con aplicar aranceles en contra de México y Canadá de 25%, condicionados a que se resuelvan los problemas de la seguridad en la frontera, vinculados por supuesto a la migración y al fentanilo. Hablando del nearshoring, las inversiones se han detenido en parte por las amenazas arancelarias de Donald Trump, luego de que fue electo como presidente de los Estados Unidos. Varias inversiones en México se han detenido o se han pausado, y hemos visto declaraciones de líderes del sector automotriz en donde dicen que reconsiderarían sus operaciones en México en caso de que Donald Trump aplique aranceles del 25% como lo ha prometido, y esto por supuesto se convierte en un factor que no ayuda a la economía mexicana en el 2025.
Por otro lado, las reformas en México, en un año en que se han visto la aprobación de una serie de cambios, particularmente en el Poder Judicial, lo cual ha generado ciertos grados de incertidumbre en el sector privado y que sin duda han sido controvertidas. Y además, bueno, pues esto contempla la elección de jueces y magistrados, así como ministros de la Suprema Corte de Justicia, que reducen su número de 11 a 9 y su mandato de 15 a 12 años. Otros de los cambios tienen que ver con la reforma energética, que por un lado reclasifica a las empresas que antes eran productivas del Estado a públicas estatales. Ahí no hay realmente mayor cambio. En la parte eléctrica se mantiene la, mayoría de la producción de energía en un 54% del sector público o del gobierno y un 46% del sector privado. Hay buenas señales en materia del sector eléctrico, que se ha convertido en un cuello de botella en términos del despliegue de inversión en México, particularmente en lo que se refiere al nearshoring. También, por supuesto, otro de los temas clave, el quinto y último, son los avances en la inteligencia artificial y los anuncios de inversión vinculados a ello que se han dado en México en 2024. Y es que se cumplen 2 años del surgimiento de la inteligencia artificial generativa, cuando OpenAI dio a conocer al público amplio el famoso ChatGPT, y ahora se habla de modelos multimodales, pero además como agentes que permiten no solo procesar texto, imágenes y video, sino también realizar acciones, y esto, por supuesto, es un cambio profundo para la economía global. Hay distintos jugadores que están desplegando modelos a gran velocidad, aparte de OpenAI, de la mano de Microsoft. Por supuesto está otro gran jugador que es AWS o Amazon, y por supuesto Gemini de Google y algunos otros como Anthropic, etcétera, varias compañías. Y eso ha traído inversiones tecnológicas a México, particularmente en la parte de infraestructura. Entre los anuncios más relevantes se dio el de Satya Nadella, el presidente de Microsoft, que vino a México y anunció que se invertirán $1,300 millones en los próximos 3 años en otra región de centros de datos en nuestro país. También anunció Google una inversión que detonará justamente $11,000 millones de aquí a que termine la década, también para generar una región de centros de datos. Y como ya le decía, Amazon Web Services, AWS, que se comprometió a invertir $6,000 millones para fortalecer su infraestructura en centros de datos, y eso, por supuesto, pues nos habla de la posición extraordinaria que tiene México. Y otras empresas tecnológicas como Mercado Libre, que también han invertido en infraestructura, en este caso vinculada al comercio electrónico. Así que pues se ven muchas inversiones con derramas económicas significativas. Son las notas más relevantes del 2024. 2 pesos pesados se aferran al poder. Paco Sea y Cristal Mendívil con todos los detalles del mundo más adelante. El año termina, pero el mundo no. En el 2024 fuimos testigos de cambios en el poder, de las catástrofes más devastadoras, de nuevas guerras y amenazas a nivel nuclear. Soy Francisco Sea y acompáñeme a este recorrido internacional. La noche del viernes 5 de abril, fuerzas de seguridad de Ecuador tomaron por asalto la Embajada de México en Quito. Treparon por los muros para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción. Horas antes, el gobierno mexicano le había concedido asilo político. De hecho, se encontraba refugiado en nuestra sede diplomática desde diciembre del 2023. Tras la irrupción, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el rompimiento de relaciones con Ecuador. Pero en su defensa, el gobierno de Daniel Noboa acusó de injerencia al mandatario mexicano en asuntos internos del país. Donald Trump vuelve al poder. El republicano de 78 años de edad será el presidente número 47 de los Estados Unidos. El 5 de noviembre logró un contundente triunfo ante Kamala Harris que le permitirá regresar a la Casa Blanca por segunda vez. Su victoria consolida el regreso de un hombre que enfrentó a la corte una condena penal, acusaciones de conspiración, un cambio de oponente y una bala en la cabeza. Sin embargo, su llegada abre paso a una era de incertidumbre. Prometió que retiraría a su país de los conflictos en el exterior y juró supervisar la mayor ola de deportaciones en la historia de los Estados Unidos, así como sellar la frontera con México. Y para resucitar la economía, se comprometió a endurecer los aranceles y restaurar la manufactura norteamericana como en los viejos tiempos.
pero llegar a la Casa Blanca casi le cuesta la vida. El sábado 13 de julio, Donald Trump ofrecía un discurso de campaña en Butler, Pensilvania, cuando se escucharon disparos. El republicano se tocó la oreja derecha y de inmediato se agachó rápidamente. 5 elementos del servicio secreto se le abalanzaron para protegerlo y sacarlo del lugar. Se trató de un tirador que estaba ubicado a 200 metros de Trump, atrás del cordón de seguridad. El atacante, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue abatido, pero mató a un asistente al mitin y 2 más resultaron heridos. El 29 de octubre comenzó la peor catástrofe natural que se recuerda en la historia reciente de España. En tan solo unas horas llovió el equivalente a un año de lluvia. La región de Valencia, en la costa este del país, fue la más castigada. La ferocidad de las inundaciones sumergió en minutos pueblos enteros y convirtió las calles en poderosos ríos de lodo. Los coches incluso se amontonaban mientras eran arrastrados por las aguas. Se trata de las lluvias más intensas en casi un siglo, en donde se contabilizan al menos 222 muertos. El presidente y los reyes de España visitaron días después la zona de la tragedia, pero fueron recibidos con lodo y gritos de asesinos. El poderoso huracán Helene arrasó con 6 estados de Estados Unidos, provocando inundaciones y tornados mortales. El fenómeno impactó la costa norteamericana como categoría 4, con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora. Causó 232 muertos, sobre todo en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, en donde más fuerte pegó. Helene es el segundo huracán más mortífero en golpear el territorio continental de Estados Unidos en los últimos 50 años, después del huracán Katrina, que dejó 1.833 muertos en el 2005. Un destello de luz se asoma en Siria, que ya cumple más de 12 años de guerra civil. El domingo 8 de diciembre, rebeldes y yihadistas tomaron la capital, Damasco, luego de conquistar otros territorios en muy pocas horas. Ante el avance de las milicias, el presidente Bashar al-Assad abandonó el país y huyó a Moscú, de acuerdo con medios rusos. El conflicto comenzó en marzo del 2011, cuando una masiva manifestación salió a las calles a protestar en contra de más de 2 décadas de gobierno autoritario, la llamada Primavera Árabe. Desde entonces, los embates entre las fuerzas sirias y los diferentes grupos rebeldes, que incluyen el uso de armas químicas, han dejado más de 500.000 de muertos y unos 370.000 desplazados. Después de la Franja de Gaza, Israel llevó la guerra al Líbano. El 8 de octubre, el ejército israelí lanzó una ofensiva contra Hezbollah al norte del país en respuesta a los ataques del grupo islamista que apoya a los palestinos en Gaza. Desde entonces se ha registrado un continuo cruce de fuego que ha dejado 1.640 muertos ya, entre ellos al menos 104 niños, de acuerdo con las autoridades libanesas. Se teme que a este conflicto se sumen extremistas de Yemen, Siria, Irán e Irak. Ya son 2 años y 10 meses de guerra entre Rusia y Ucrania, un frente que ha dejado decenas de miles de muertos. Se calcula que 280.000 soldados han perdido la vida y 800.000 han resultado heridos entre ambos bandos. El conflicto amaga con recrudecerse ante la autorización de Joe Biden para que Ucrania utilice misiles estadounidenses para atacar territorio ruso. En respuesta, el Kremlin lanzó un misil balístico intercontinental a suelo ucraniano, el primero en una guerra. Además, el presidente ruso Vladimir Putin ha amenazado a sus rivales con el uso de armas nucleares. Un mexicano murió en el campo de batalla europeo. Carlos de Jesús González Mendoza, originario de Guanajuato, falleció el 22 de agosto en suelo ucraniano a causa de la artillería rusa. El joven de 21 años llegó a Kiev un mes antes para enrolarse a la llamada Legión Internacional del Ejército Ucraniano, ya que tenía la voluntad de ayudar al país invadido. Su cuerpo fue repatriado a México. Una sala de conciertos se convirtió en un escenario de horror en Moscú. La noche del 22 de marzo, hombres armados irrumpieron entre la multitud y abrieron fuego contra los asistentes a un evento de rock. Luego, prendieron fuego al inmueble, lo que provocó que colapsara el techo. 144 personas murieron y 360 resultaron heridas. El denominado Estado Islámico se adjudicó el ataque y 11 sujetos originarios de Tayikistán fueron detenidos.
El puente Francis Scott Key de la ciudad estadounidense de Baltimore colapsó la madrugada del 26 de marzo debido al choque de un barco contra uno de sus pilares. 8 trabajadores que daban mantenimiento a la estructura estaban en el momento del desplome. 6 de ellos, originarios de México, Honduras y El Salvador, perdieron la vida. El carguero, de nombre Dalí y con bandera de Singapur, salió del puerto local cuando perdió potencia y emitió una llamada de auxilio justo antes de impactarse. A la edad de 100 años, murió el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, quien gobernó ese país de 1977 a 1981. El Centro Carter dijo que falleció un año después de ingresar en cuidados paliativos en su casa de Plains, Georgia. La Casa Blanca izó la bandera a media asta en homenaje para despedir al exmandatario. Símbolo de la libertad de prensa, Julian Assange salió de la cárcel el 24 de junio luego de permanecer 5 años en una prisión de máxima seguridad en el Reino Unido. Logró un acuerdo con la justicia de Estados Unidos para no ser extraditado a ese país. El fundador de Wikileaks enfrentaba una pena de hasta 175 años de cárcel por la publicación de unos 250,000 documentos clasificados por Washington sobre las incursiones en Irak y en Afganistán. El australiano defendió en todo momento que las filtraciones sirvieron para revelar crímenes de guerra cometidos por el gobierno norteamericano. Nicolás Maduro se aferra al poder. El domingo 28 de julio venció en las elecciones, por lo que será presidente de Venezuela para un tercer mandato de 6 años. Obtuvo 51.9% de los votos frente al 43.1% de su rival, Edmundo González. Líderes de la oposición denunciaron fraude y exigieron que se dieran a conocer las actas computadas. Sin embargo, la autoridad electoral afirmó haber sido víctima de un hackeo mundial que demoró la transmisión de los datos y provocó las dudas de la oposición. La cuestionada reelección de Maduro desató protestas que dejaron 27 muertos y más de 2.400 detenidos. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y 49 países más han pedido al gobierno de Maduro que publique las actas de la elección presidencial, pero hasta el momento no ha mostrado los documentos. Año turbulento para Evo Morales. El expresidente de Bolivia es investigado por el presunto abuso sexual a una menor con quien habría tenido una hija durante su mandato. La fiscalía anunció una orden de aprehensión en su contra, pero su captura sigue en suspenso. Días después, Morales denunció un intento de asesinato cuando la mañana del 27 de octubre al menos 14 disparos impactaron en el vehículo en el que viajaba. Salió ileso y acusó al gobierno de planear el atentado y de ser víctima de una persecución política. Subí, Francis, subí. Ya, ya, vamos. Agachate, Francis. Bien, cerralo, agachate. Un tiroteo conmociona a la sociedad de Finlandia. El martes 2 de abril, un niño de 12 años ingresó con una pistola a la escuela. Esto fue en Helsinki y asesinó a uno de sus compañeros. Hirió a 2 más. De acuerdo con las autoridades, el móvil del crimen fue el acoso escolar que sufría el menor. Tras el ataque, el pequeño fue asegurado por la policía y ha entregado a los servicios sociales, ya que por su edad no puede ser ni arrestado ni encarcelado. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, murió el 19 de mayo en un accidente de helicóptero. Tenía 63 años cuando el convoy en el que viajaba ingresó a un banco de niebla y se estrelló en unas montañas que colindan con Azerbaiyán. Raisi era un clérigo musulmán ultraconservador que participó en algunas de las más brutales medidas represivas en contra de opositores al Islam. Una de ellas fue el levantamiento nacional del 2022, liderado por mujeres y niñas y que fue brutalmente aplacado. Termina el 2024, año de contradicciones, divergencias, sobresaltos que marcaron el rumbo del país y del mundo. De la violencia inadmisible a la participación ciudadana, del calor extremo a las lluvias devastadoras, del cambio democrático a la crueldad de la guerra. Por ahora le damos la vuelta a la página, pero en 2025 seguiremos en Grupo Imagen con usted para escribir juntos otro capítulo de la historia. Feliz Año Nuevo y hasta pronto. Grupo Imagen presentó